Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Weekly Kickoff, 18 de enero, ya es la tercera semana de este 2020. Una semana bastante importante e interesante desde el punto de vista político y económico. Como centro de la escena, obviamente, la asunción de Joe Biden el próximo miércoles, 20 de enero. Vamos a estar hablando un poquito de esto, cuáles son las primeras medidas que se dejaron trascender, apenas se, se haga con el poder en la Casa Blanca. Y después vamos a tratar de interpretar algunas cuestiones relacionadas con la interacción del mercado que tuvimos en estos días, sobre todo con situaciones bueno, que nos pueden decir algo sobre lo que podemos estar esperando para la segunda mitad de este año 2021. Entonces, el temario del Weekly Kickoff de hoy es las primeras medidas de Biden, después algunas alarmas que suenan en el mercado. Luego vamos a hablar un poquito de China. Se conocieron los datos de crecimiento del Producto Bruto Interno de China del cuarto trimestre del año pasado. Vamos a hablar un poco también de la temporada de balances que inició el viernes pasado fuerte con algunos bancos norteamericanos y sigue con agenda cargada e intensa justamente esta semana. Y después algo sobre Argentina, sobre el dato de inflación, sobre las repercusiones que tuvo esto en el mercado y sobre lo que podemos esperar en los próximos meses. Obviamente que vamos a tener nuestra, digamos, etapa o nuestro espacio para preguntas y respuestas, así que eh, quédense hasta el final. También quizás algunos de los chicos de nuestro equipo comercial pueden brindar algunos más detalles sobre la apertura de las cuentas en Interactive Brokers que ya estamos llevando adelante y que tienen un elemento bastante atractivo como es un gráfico que voy a mostrar al final de la presentación. Entonces, para empezar, durante este fin de semana se estuvieron, digamos, dejando trascender algunas de las medidas que tomaría el mismo día de la asunción Joe Biden, ¿sí? Básicamente algunas que son más de carácter de manejo de la pandemia y carácter sanitario y otras que tienen que ver con algunas cuestiones más económicas, barra de multilateralidad que se había perdido sobre todo en la última etapa de la presidencia de Donald Trump. Con lo que se conoce hasta el momento, Joe Biden el mismo 20 de enero va a firmar el regreso inmediato de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y entre paréntesis ustedes pueden ver ahí algunos tickers de ETF sobre todo que podrían tener movimiento, sobre todo si esto ocurra rápido y si se toman medidas en esta dirección de bueno, protección del cambio climático, impulso a las energías limpias y bueno, y algún castigo adicional sobre las productoras de energías cuyo origen son los fósiles, ¿sí? Fíjense que en este sentido hemos visto un gran rally alcista las últimas 6 semanas, diría yo, del petróleo. El petróleo se ubica en niveles de $52 el WTI. Es un dato que es importante no solamente por, obviamente, la recuperación en sí que está teniendo la economía global, sino también por el sostén de precios que está dando la OPEP. La OPEP ha decidido prorrogar por un mes más los recortes de la producción, ¿sí? Que tenían en vigencia durante el último trimestre del año pasado, y en función de eso, obviamente tuvieron un gran rally muchas compañías petroleras que integran estos dos ETF que yo les marco acá, el XLE y el XOP, con aún niveles bastante lejos de lo que es el máximo histórico de estas empresas, como el caso de Chevron, Exxon, pero sí la recuperación ha sido bastante sostenida. Hay que ver si esto tiene entonces algún impacto adicional respecto a las políticas que pueda tomar Joe Biden, pero
Evidentemente acá los inversores están jugando a apalancarse en la recuperación del ciclo económico. Ciclo económico que, al menos en el mundo desarrollado de Occidente, todavía está poco claro cuál va a ser el impacto de esta segunda ola masiva de COVID-19 en las expectativas económicas, ¿no? En Estados Unidos se piensa que esta segunda ola le está quitando entre 0,5 y 1% de recuperación esperada al Producto Bruto Interno. Y en Europa, con casi todo el continente virtualmente cerrado, bueno, evidentemente también va a tener un peaje bastante caro, ¿sí? Respecto a lo que son las expectativas económicas. Así que esto podría, digamos, de alguna medida reordenar un poquito las proyecciones para este año 2021, a pesar de que esto recién comienza, sobre todo también porque estamos ante una situación donde la logística y distribución de la vacuna todavía, digamos, viene mucho más lento de lo que uno podía haber presupuesto en, en- en este inicio de año con tantas aprobaciones de vacunas de emergencia. También estamos viendo que hay algunos efectos colaterales que van surgiendo del uso de las vacunas, entonces este, esto también es algo a seguir de cerca porque evidentemente hay mucha preocupación y desconfianza por parte de la población mundial. También se va a establecer el uso sugerido de tapabocas y barbijos en todas las propiedades del Estado federal y en los vuelos interestatales en Estados Unidos, el mismo 20 de enero. Va a haber un impulso a un plan masivo de vacunación en Estados Unidos con nuevos centros sanitarios en supermercados y farmacias. Esto también se va a estar firmando el mismo 20 de enero. Y acá, al margen de las empresas de los laboratorios, bueno, hay que poner el foco en empresas como Walmart o la cadena de farmacias CVS, bueno, que van a ser centros sanitarios de vacunación y lógicamente esto le puede dar un impulso a sus negocios. Y después, lo que venimos hablando el lunes pasado, en la reunión pasada, del rápido impulso del paquete fiscal que quiere Biden por 1,9 billones de dólares, y esto va a estar orientado principalmente a las ayudas familiares y a los pequeños y medianos comercios. Y entonces acá pongo algunas empresas más de consumo básico y el ETF de consumo básico, el XLP, y abro un signo de interrogación si el XLY, que es el de consumo discrecional, podría, digamos, tener algún tipo de recuperación. Y yo creo que acá hay una realidad bien clara. Si el americano promedio entiende de que esta nueva ayuda, digamos, es un puente hacia una normalidad que va a venir mucho más rápido a partir del segundo semestre del 2021, entonces va a estar quizás predispuesto a gastar esas ayudas de una manera masiva y no solamente en bienes de consumo básico, sino también discrecionales. Ahora bien, si la percepción o la expectativa de la sociedad estadounidense es que efectivamente esto viene para largo, entonces creo que van a ser muchísimo más cautelosos en el gasto de esas ayudas familiares, ¿sí? Y en lo que podría impactar esto en la economía en definitiva. Porque obviamente si uno ha perdido el trabajo y no tiene certeza de que lo recuperará rápidamente en un horizonte relativamente pequeño, entonces obviamente cuida ese recurso de una manera muchísimo, muchísimo más cautelosa y por lo tanto eso no va a redundar tanto en el mayor nivel de consumo en Estados Unidos, sino que va a terminar redundando más en la tasa de ahorro. Mientras tanto, el anuncio o el anticipo del anuncio de este paquete fiscal de 1,2 billones de dólares no movió tanto al dólar, ¿sí? Es cierto que el dólar index, como vemos en este gráfico, ha venido cayendo fuertemente desde abril del año pasado hasta ahora. Y ese dólar index ha hecho un piso que debemos determinar si es transitorio o no a principios del 2021. Fíjense que después de casi tocar 89 puntos, ya estamos en niveles de 90,75.
Y esto un poco, digamos, despierta algunas preocupaciones, obviamente en el margen, sí, pero preocupaciones al fin sobre la tolerancia al riesgo de los inversores en los mercados, ¿sí? Vamos a ver en definitiva si esta recuperación que estamos viendo del dólar comienza, digamos, de alguna manera a ser un efecto reversivo una vez que se discuta en el Congreso norteamericano este paquete de 1,9 billones, pero en definitiva, bueno, quizás es un respiro transitorio para después ver si efectivamente comienza nuevamente el efecto bajista. De todas formas, yo creo que acá vamos a tener, digamos, espacio para mucha volatilidad en términos de las paridades de las monedas. ¿Por qué? Porque básicamente no solamente el dólar va a ser el foco de atracción, obviamente, sino también, digamos, va a haber otras regiones que van a tener que ampliar su estímulo fiscal, su estímulo monetario, sobre todo Europa me estoy refiriendo, y vamos a ver qué hace China en el margen, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar un poco más. Pero obviamente que el dólar index es importante por la dinámica que tienen algunos mercados respecto a su evolución. Y un claro ejemplo de esto es acá el rendimiento que tuvieron el dólar index y el ETF de mercados emergentes, el EEM. Fíjense que hay una clara relación negativa, digamos, ¿no? Cuanto más se deprecia el dólar en el mundo, ¿sí? Que es la línea verde, más impulso logran tener los activos de riesgo en los mercados emergentes, en este caso la línea negra. Entonces, para seguir un poco esta relación y el futuro de los mercados emergentes, al margen de una selectividad o no que pueda haber dentro de esta categoría, es importante sobre todo, bueno, seguir la evolución del nivel del dólar a nivel global respecto a las monedas desarrolladas. Una cuestión también que ha surgido de manera muy abrupta, si se quiere, en los últimos días ha sido bueno, el spike o la suba que ha tenido el retorno de los bonos del Tesoro americano. ¿Sí? El retorno de los bonos del Tesoro americano responde a, obviamente, en una primera instancia, una mayor tolerancia al riesgo por parte de los inversores que se desprenden de bonos del Tesoro para ir a activos de más riesgo, pero también esconde en cierta medida un mensaje sobre las expectativas de inflación que va a haber hacia adelante con toda esta cantidad de dinero fiduciario emitido. Este gráfico lo que muestra en primer lugar es la diferencia entre el Treasury de 10 años y el Treasury de 3 años en términos de rendimiento. Y fíjense que para finales de 2019, incluso principios del 2020, esta relación, esta diferencia había sido negativa, es decir, que la curva en Estados Unidos se había invertido, siendo los bonos más cortos los que rendían más que los bonos más largos, y bueno, la reversión de la curva históricamente anticipaba una señal de inflación, perdón, de recesión económica en los Estados Unidos. Obviamente que esto fue ayudado por la pandemia, pero finalmente se terminó dando, ¿no? La recesión en Estados Unidos, aunque a partir de la ayuda de la Reserva Federal conjuntamente con las políticas de expansión fiscal, rápidamente se fue, digamos, abandonando la idea de que la curva podía permanecer invertida por mucho tiempo más. Esto quiere decir que el mercado, si ustedes se fijan, hay un último movimiento bien fuerte, ¿sí? De este diferencial, de este spread, a favor del retorno del bono a 10 años, y esto quiere decir que la curva tiene pendiente positiva nuevamente, ¿sí? Y nadie está apostando a una nueva recesión en los Estados Unidos. Sí a una, digamos, reubicación estratégica de las tasas de interés en función de las expectativas de inflación. Si hablamos de expectativas de inflación, fíjense que aquí, digamos, este es otro gráfico que muestra cuál sería la tasa de interés del bono del Tesoro a 10 años necesaria para tener un break-even contra la inflación esperada.
¿Y cómo se toma esto? Se toma esto en función del diferencial que hay entre la tasa del bono del Tesoro a 10 años y la tasa de rendimiento que tienen los bonos ajustados a la inflación. Y claramente hay una mayor expectativa de inflación hacia adelante, ¿sí? Es decir, cada vez esta curva, digamos, o este gráfico muestra que se está volviendo a los niveles de tasa de interés de 10 años previos a la pandemia que eran necesarios para tener un break-even contra la inflación esperada. Por el momento no se percibe que vaya a haber un desborde de la inflación en términos absolutos, ¿sí? En términos de que rápidamente esto pueda cambiar el paradigma del Fed, teniendo que subir la tasa de interés rápidamente. De hecho, Jerome Powell la semana pasada señaló que la Fed tiene todos los recursos necesarios, ¿sí? Para ajustar, digamos, las expectativas inflacionarias si se desbordaran, pero también aclaró que no lo ve, digamos, necesario en un impacto de corto plazo. Entonces, obviamente el mercado está priceando una mayor recuperación a partir del segundo trimestre de este año para la economía americana, y eso, digamos, con la gran cantidad de dinero emitido puede generar expectativas de inflación alcistas hacia futuro. ¿Y qué implican las expectativas de inflación alcista? Bueno, que las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro, sobre todo el bono del Tesoro a 10 años, que es el benchmark fundamental, bueno, empiece a generar un incremento. Y cuando se genera un incremento, generalmente esto lo que hace es ralentizar la suba de las acciones, ¿sí? O incluso, hacerle pequeños cambios de tendencia. Fíjense, acá este gráfico estoy mostrando lo que es la tasa del Tesoro a 10 años, el rendimiento, ¿sí? Que es la línea azul, y la evolución del S&P 500, ¿sí? Y en la evolución del S&P 500 tenemos en verde marcado algunos periodos donde los saltos en la tasa de rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, bueno, coincidió con una menor suba del mercado de acciones, o incluso una corrección. Fíjense que en 2019, en 2020, sobre todo cuando empiezan a aplicarse estos planes de expansión y sostén de la economía para lidiar contra la pandemia, prácticamente se rompió esta correlación negativa, ¿sí? Fíjense que tuvimos desde julio del 2020 en adelante suba del bono, de la tasa del bono del Tesoro a 10 años, ¿sí? Y suba del mercado. Vamos a ver si a partir de aquí en adelante, con esta expectativa de inflación más elevada y estos planes de estímulos monetarios y fiscales, si esto comienza a tener más lógica con lo que fue la historia de esta relación inversa, al menos de corto plazo, entre la tasa del tesoro, del bono del Tesoro a 10 años y el S&P 500. Por ahora, de vuelta no se ve, pero sin duda son alarmas que suenan y que nos invitan a ser cautelosos con la renta variable y de una posible corrección de corto plazo. Mientras tanto, acá pongo China sorprende al mundo. Esta madrugada se conoció el dato económico, si se quiere, más importante de esta semana, es el PBI de China. El PBI de China creció en términos anualizados 6,5% en todo el cuarto trimestre del 2020. Fíjense que es una tasa de aceleración bastante fuerte respecto al trimestre previo o incluso al segundo trimestre del 2020, cuando había un rebote de la economía después de la caída del 6,8%, y la tasa anualizada de crecimiento incluso es mayor que toda la tasa anualizada que se dio en los trimestres del 2019 sin pandemia. Por lo tanto, China está creciendo fuerte. Esto hace que China haya sido la única economía desarrollada fuerte que no haya sufrido una contracción. De hecho, el PBI subió 2,2% en el año 2020, y esto afianza las expectativas de un crecimiento que pueda estar en torno al 8-9% para el año en curso. Y esto es importante y es un contrapeso no menor a estas alarmas que suenan para los mercados emergentes respecto al dólar index. Ahora bien,
Para que efectivamente China pueda, digamos, crecer a estos niveles de tasa de interés que hablamos, va a tener que controlar esto. ¿Qué es esto? Esto es la tasa de cambio entre el yuan y el dólar estadounidense, ¿sí? El yuan ha tenido una fuerte apreciación contra el dólar desde mitad del año 2020, donde un dólar se cambiaban por 7,2 yuanes, ¿sí? Hasta 6,50. Y fíjense que estamos hablando de un nivel básicamente que estuvo en la banda inferior de valor, digamos, de los últimos 5 años, ¿sí? Obviamente en 2018, al inicio de 2018, el yuan llegó a cotizar en 6,30 contra el dólar, pero estamos en zona, yo diría, de, no sé si rebote técnico llamarlo, pero en zona donde los hacedores de política monetaria de China van a comenzar a hacer, si se quiere, políticas cambiarias orientadas a evitar una apreciación mayor del yuan contra el dólar. ¿Y por qué esto? Y bueno, básicamente porque sabemos que uno de los drivers fundamentales de China es el excedente cambiario y el excedente comercial fuerte que tienen, y esto en base también a niveles de una moneda más competitiva. Y yo creo que acá va a haber un punto de discordia con Estados Unidos bastante marcado porque vamos a tener en cierta medida esta sensación de que China va a querer un yuan mucho más depreciado contra el dólar para seguir siendo competitivo, mientras que me imagino también que los demócratas, de la mano de Joe Biden, van a querer tener o mantener esta ventaja relativa de un dólar débil que les permitiría potenciar exportaciones y permitiría reacomodar algunos desajustes macroeconómicos que tiene hoy Estados Unidos. Entonces, este es un foco central para seguir de cerca y lógicamente puede llegar a ser algún punto de discordia hacia adelante. Como les dije, en el calendario económico tenemos lo más importante, sobre todo en el mundo desarrollado de las grandes economías. Bueno, ya tuvimos el dato de PBI de China. Hoy se va a conocer el dato de actividad económica en Brasil del mes de noviembre, y después importante la inflación minorista que vamos a ver en todo lo que es la zona euro, ¿sí? Y en Inglaterra. Vamos a ver efectivamente si esta expectativa de mayor inflación que hay para Estados Unidos en algún momento del año 2021 también se puede vislumbrar algo parecido a Europa, pero sabemos que en Europa las cosas son mucho menos dinámicas, las políticas monetarias y las políticas fiscales han sido menos agresivas y por lo tanto por el lado monetario quizás el pass-through a precios sea mucho más lento y aún considerando que la economía está muy estancada en este primer trimestre por los lockdowns muy importantes que hubo. En Argentina, el indicador líder es el indicador de Torcuato Di Tella, ¿sí? Que se va a conocer el próximo viernes, y actúa como un leading indicator de si Argentina está en condiciones de salir de la recesión, que la llevó al que el Producto Bruto Interno caiga aproximadamente un 11%, 11,5% en este año. Así que eso es lo más importante en términos de actividad económica. Y un párrafo chiquito para el inicio de la temporada de balances corporativos correspondientes al cuarto trimestre del año 2020. Tuvimos el viernes los datos de Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo, ¿sí? Estos datos son datos del cuarto trimestre. De los tres bancos que presentaron y que tradicionalmente son el puntapié de inicio de la temporada de balances, el mejor de todos ha sido el de JP Morgan, y ha decepcionado algo el de Wells Fargo. Lo vimos en la evolución del precio de sus acciones el día viernes con una caída de más de 6%. No logra estabilizar los ingresos
y eso está jugando una muy, muy mala partida, sobre todo en lo que tiene que ver con las expectativas de recuperación y apalancamiento con el ciclo económico. Así que de los tres bancos, reitero, JP Morgan ha sido el más prolijo y el que ha superado las expectativas de los analistas y que tiene una mejor potencialidad hacia adelante. Este día lunes no hay actividad en Estados Unidos, por lo tanto está vacío, digamos, el casillero de presentaciones corporativas, pero ya a partir de mañana tenemos datos importantes. Siguiendo con el mercado financiero, vamos a ver los balances de Goldman Sachs y Bank of America. También de Charles Schwab e Interactive Brokers van a estar presentando. Balance de Netflix importante al cierre del mercado el día martes. ¿Por qué es importante? Primero, obviamente por Netflix en sí, y segundo, por cómo está procesando todo el tema de este gran surgimiento de competencia en streaming, ¿no? Obviamente con Disney Plus como protagonista, pero con muchas empresas de telecomunicaciones yendo para ese lado de inversión en sus unidades de negocio. Después, para el día de miércoles, tenemos Procter Gamble, United Airlines, y algunas empresas un poco menores. Y después el jueves también tenemos algunas empresas interesantes, como puede ser Intel e IBM. Sobre todo el caso de Intel es el que reviste mayor importancia, luego de que Intel viene en declive durante el último año y medio a manos de la competencia AMD. Eh, eh, bueno, y con el anuncio de la semana pasada de que su CEO se va a estar retirando de la compañía el próximo 15 de febrero. Vamos a ver ahí si hay algún cambio significativo o anuncios significativos. Y para el día viernes tenemos el Schlumberger, una empresa importante en lo que es la provisión de tubos y equipamiento para la industria petrolera. Vamos a ver efectivamente si han podido, digamos, tener un buen trimestre en función de la recuperación que hubo en el precio del crudo. Así que atentos porque semana completa, semana de mucha actividad, y se los estaré, digamos, anunciando o comunicando y analizando un poco estos resultados a través de los canales de research para ver si hay alguna oportunidad de negocio para la cartera. Finalmente, déjenme hablar 5 minutos de la Argentina antes de pasar a preguntas y respuestas. Bueno, el dato de inflación del jueves pasado confirmó, digamos, la teoría económica y echó por tierra, digamos, la idea de que un país puede darle a la maquinita sin consecuencia en sus precios, digamos, ¿no? Más allá de la estacionalidad que tiene diciembre, ¿sí? El 4% mensual de inflación, bueno, es claramente un signo de alerta. La economía terminó con casi 36,5% de inflación en un año donde estuvo prácticamente cerrada la economía más de la mitad del año, con mucha represión en precios y con muchas regulaciones. Fíjense adicionalmente en la inconsistencia de la política monetaria cambiaria y fiscal, digamos, ¿no? Que para evitar la dolarización de los portafolios y una brecha mayor, no se ha estimulado de ninguna manera la demanda de pesos a través de ahorro o instrumentos de ahorro a tasa fija que pudieran de alguna manera justamente evitar esa dolarización. En los últimos 3 meses del año, el plazo fijo contra la inflación ha perdido prácticamente por paliza, digamos, a razón de casi 0,8% mensual de poder adquisitivo, y las cosas no parecerían estar de todo mejor, al menos en lo que va de enero con la inflación. Por lo tanto, digamos, si el Tesoro argentino decide de alguna manera cerrar el gap de su déficit fiscal con la continuidad de la emisión, no solamente la emisión pasada que se hizo durante todo el año 2020 va a empezar a pegar más de lleno en el año 2021, sino que
mayor emisión por venir va a seguir echando, digamos, leña al fuego, y eso va a ser mucho más nocivo en términos de expectativas inflacionarias. El REN sigue esperando 50% de inflación para los próximos 12 meses, y de alguna manera los futuros del ROFEX se están acomodando a un nivel entre 58 y 60% nominal anual de tasa de interés. Esto es la gran apuesta del gobierno de tratar de retrasar al máximo la devaluación, sobre todo hasta las elecciones del año en curso, y evidentemente la expectativa de que esto ocurra, al menos desde el punto de vista de los precios de los futuros, le está dando, si se quiere, no un voto de confianza, pero se está descomprimiendo esta expectativa de una devaluación muy, muy brusca en el corto plazo. El gran problema acá es obviamente que la brecha desincentiva el comercio exterior, y no solamente las exportaciones, sino que desincentiva también la llegada de dólares genuinos, de manera tal de aceitar el comercio exterior, y esto limita mucho las importaciones. Durante todo el año 2021 yo estimo particularmente que vamos a seguir con una restricción muy fuerte al comercio exterior por el lado de las importaciones. No veo un cambio significativo de tendencia aquí, y lo que sí observo es que, bueno, el gobierno se juega todas sus fichas a efectivamente los dólares del campo, apostando a una soja por arriba de los $500 la tonelada. Y finalmente, bueno, dado este contexto de fuertes restricciones, de fuerte, digamos, desincentivo en el corto plazo para la economía argentina, y presiones inflacionarias mucho más grandes, creo que acá se abre una ventana de aprovechar por ahí la brecha, o la escasa brecha, o el escaso spread que hay entre el contado con liquidación y el dólar MEP. Fíjense que esta brecha está menos del 1%, cuando en octubre pasado la brecha llegó al 11%. Creo yo que en función de un año electoral, un año donde el gasto va a seguir siendo financiado con emisión, donde las expectativas inflacionarias van a ir creciendo aún más, bueno, y donde no estoy tan seguro de que no haya nuevas regulaciones para el contado con liquidación, me parece, digamos, que esta ventana sería de bastante interés aprovecharla, sobre todo para aquellos que están pensando en abrir cuentas offshore para sus clientes, aprovechando que hemos lanzado el proceso desde Inbio. Así que esto es lo que tenía para contarles en el día de hoy, ¿sí? Mucha actividad de todo tipo. Y si quieren, ahí abrimos ahora un poquito la instancia de preguntas y respuestas, sin antes por ahí consultar a nuestro equipo comercial, que veo que está aquí Fran Reggiori conectado, si quiere decir algunas líneas sobre bueno, el proceso de aperturas de cuentas offshore y cómo es la cuestión operativa. A ver si Fran nos puede ahí dar una mano al respecto. Bueno, gracias Diego por el espacio. Ahí un poco, bueno, como comentaba Diego, ya desde InView disponibilizamos todo lo que son las aperturas offshore, integradas, digamos, en todos nuestros sistemas, tanto la operatoria como las aperturas. Ahí vamos a estar dando todo lo que es soporte operativo desde InView para bueno, ayudar a los clientes a gestionarle operativamente la apertura con Interactive Broker. Así que bueno, les fuimos haciendo llegar información por mail y bueno, y por WhatsApp, algunos comunicándonos directamente con ellos. Así que bueno, cualquier duda, obviamente tanto con Majo o conmigo, digamos, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de consulta para poder, bueno, ayudarlos a poder gestionar, digamos, operativamente todo lo que son cuentas offshore. Bueno, excelente, Fran, muchas gracias. Así que eso complementado justamente con esta ventana que les hablaba anteriormente, me parece una linda oportunidad, digamos, como para aprovechar.
Así que tenemos unos 10 minutitos casi como para abrir un poquito las preguntas y respuestas respecto a esto que les mostré recién en Research o cualquier otro tema de cartera que quieran tocar. Así que si quieren pueden canalizarla por el chat o eventualmente desmutearse. Así que anímense. Sus preguntas y consultas no nos molestan, por el contrario, estamos para ayudarlos. Acá Nahuel nos consulta cómo vemos las acciones de YPF. Bueno, YPF ha lanzado recientemente una tender offer para reestructurar toda su deuda. Evidentemente, YPF tiene, digamos, yo creo que dos limitantes importantes, digamos, ¿no? La primera es justamente su pesada deuda financiera, ¿sí? En un contexto donde el mercado internacional para la Argentina, ya sea para nivel soberano o para nivel corporativo, está casi cerrado, digamos, ¿no? Es muy difícil, salvo que un corporate tenga un excelente track record y solidez financiera. Y después el otro tema es el gran peso de la política sobre sus negocios, digamos, ¿no? Todavía obviamente con la incertidumbre que yo les comenté que hay sobre la economía argentina, estamos muy complicados para tratar de hacer una inversión o que vengan capitales de inversión intensiva de manera tal de poder potenciar esto. Mi impresión puntual es que todo el mercado en general argentino está muy barato, pero no creo que haya drivers de tipo económico que puedan motorizarlo. Yo creo que si hay un driver va a ser un driver más político con las elecciones de medio término. Estoy elaborando algún informe al respecto, pronto se los voy a hacer llegar para que ustedes puedan ver cuáles son los sectores preferidos en función de esto que yo les dije. Andrés pregunta cómo considero que está el ciclo emocional en Estados Unidos, más eufórico o más temeroso. No, yo creo que hay bastante euforia. Sobre todo lo que estamos viendo es, me parece que uno de los termómetros claves es la gran suba que han tenido las nuevas empresas que salieron a bolsa, digamos, ¿no? Durante todo el año 2020 y el apetito que hay por los nuevos IPOs. En un slide hace un par de semanas atrás yo mostré que solo en el año 2020 más de 15 empresas que habían salido al mercado duplicaron el precio de colocación en el primer día de negocios y eso es un claro síntoma de euforia. Y yo creo que obviamente que en la medida de que se sigue imprimiendo dinero en Estados Unidos, si esto no sea canalizado a consumo y sea canalizado más a ahorro, entonces la tasa de ahorro puede brindar cierto soporte a inversión en acciones, pero cuando uno ve los fundamentos y las cosas que se están pagando, realmente, bueno, no es para decir esto estamos ante una nueva burbuja incipiente, pero sí tener mucho cuidado con lo que uno compra o uno incorpora para el portafolio de los clientes. Edgardo nos pregunta, dado los inminentes anuncios del presidente Biden y el descuento que podría haber a medidas cuya orientación es conocida, ¿cuál es la probabilidad de que asignase una corrección importante en los mercados de USA? Yo creo que en la medida de que no se agilice, digamos, la logística de distribución de la vacuna y se empiece, digamos, a darle más inmunidad a la población, veo un primer trimestre complicado, digamos, ¿sí? Veo un primer trimestre con valuaciones muy exigentes. Vamos a ver el termómetro que nos dan los balances, también si convalidan esas justamente evaluaciones, y si no, digamos, las subas que tuvo el mercado, digamos, retroalimentan las bajas si hay un cambio de percepción y de punto de inflexión. Mientras el mercado esté navegando así, con baja volatilidad, no veo que haya un crash de un día para el otro. Ahora, cuando empiece a acelerar, por ahí
una caída de 1 o 2%, eso se va a retroalimentar porque todo el mundo va a querer tomar las utilidades que tiene en su cartera. Así que cuidado allí. Martina me pregunta si hay alguna recomendación que vea para entrar en bancos americanos actualmente o rotar cartera. Sí, a ver, dentro de lo que vimos de los bancos, los 3 que presentaron el viernes, reitero mi favoritismo, por decirlo de alguna manera, a JP Morgan. El CDR de JP Morgan también tiene bastante liquidez dentro de todo en el mercado. Yo creo que es un papel para tener. Estoy esperando la del día de mañana Bank of America, que también es otro papel que me interesa tener. Y si efectivamente hay un ciclo digamos, de contención de esta segunda ola, bueno, hay que empezar a ver empresas ligadas a la industria y ligadas a la prociclicidad del ciclo, digamos, ¿no? Caterpillar puede ser un papel interesante. General Electric está ganando bastante tracción, ¿sí? Obviamente todavía sigue muy dependiente de Boeing, pero creo que bancos, hay que incorporar algo de bancos, hay que incorporar algo del sector industrial y manufacturero, y empresas, digamos, con un ciclo que se vea beneficiado por la recuperación global. Commodities, por ejemplo, Vale do Río 12, si profundiza un poco más su corrección, podría ser un buen punto de ingreso. BHP Billington, que es otra empresa de materias primas también, así que iría por ese lado para hacer la rotación, Martina. Adriana nos consulta cómo ven el sector de las acciones biofarmacéuticas que desarrollan vacunas o antivirales. Yo creo que muchas de las empresas que desarrollan vacunas ya tienen incorporado, digamos, todo lo positivo de una vacuna adentro de la cotización y tienen riesgo. Fíjense lo que pasó con Pfizer, desde que se anunció que se aprobaba en Estados Unidos, esa acción que valía $41, se va a valer $41 ese día, bajó ahora a niveles de $37, ¿sí? Yo veo una oportunidad en el sector de salud, pero no sé si motorizado por las vacunas en sí, sino porque han quedado muy desfasadas, tienen buen dividend yield muchas de ellas, y digamos creo yo que va a haber una inversión mucho más fuerte. Me gusta Glaxo, el laboratorio británico, también Johnson Johnson dentro de lo que es su área de desarrollo de medicinas. Me gusta también Bristol Myers, y no sé si tanto Pfizer, digamos, ¿sí? O sea, la vacuna no creo que sea un negocio, porque los precios no son desorbitantes. Sí, obviamente que si sale todo bien, la va a posicionar para nuevos negocios hacia adelante, pero el riesgo es muy alto hoy de tener Pfizer. Por ejemplo, ahí se habían encontrado algunas contraindicaciones, por ejemplo, en Noruega, y eso, bueno, pone en tela de juicio también este miedo que tiene la sociedad de vacunarse, obviamente, sin estar totalmente testeadas todas estas vacunas. Andrés me dice, cierto, se comentaba que Tesla iba a salir a emitir unas acciones, estos valores, ¿cómo lo tomás? Bueno, a ver, con Tesla ha pasado algo particular, que hay un favoritismo y un fanatismo muy, muy grande sobre la acción. Lo que yo puedo decir es que cuando hay emisiones de acciones, es porque el management ve que es un buen precio para vender acciones y recaudar dinero para distintas cosas, ya sea para invertir, para cancelar deuda, etcétera. Y nos están dando una señal, si se quiere, de que están un poco caras esas acciones, si no, no venderían si pensarían que estuvieran baratas. Entonces yo creo que estas emisiones que también tienden a diluir son buenas para hacerse de capital, pero también tienen justamente esto que yo les digo de, bueno, son señales que manda el management y que podría venir algún descanso temporario de no solamente de este papel, sino del mercado en general. Y la última consulta que nos hace Adriana es bonos argentinos dolarizados versus bonos con SER. Si veo ventaja para los SER en este contexto inflacionario, sí, algo de eso estuvimos sugiriendo. Cuando uno ve también las TIR de los bonos con SER de corto plazo, ya muchos de ellos se acercan a
a casi pagar el SER, digamos, ¿no? El TX22, por ejemplo, está a 1,7% arriba del SER. Hay que irse un poco más largo en la curva para tratar de tener una tasa real positiva, un TX24, un discount en pesos. Los bonos en dólares están realmente muy planchados con digamos, una oferta, digamos, de bonos que hay ahí muy grande de muchos inversores que previeron que con el canje iban a subir fuerte, al menos las paridades, y eso no ocurrió. Y por lo tanto, hoy privilegiaría algo de SER, digamos, ¿sí? Y para dolarizar cartera, lo mejor para mí, Adriana, es tratar de offshoreizar, digamos, ¿no? Aprovechando el bajo spread que hay entre MEP y contado con liquidación. Bueno, siendo las 10:19 no me quiero pasar, ¿sí? Mucho más del horario comprometido. Grabamos esta reunión, pronto se las vamos a disponibilizar. Y bueno, y recuerden que tienen al equipo comercial para acudir a ellos para todo lo que es la apertura de las cuentas offshore. Gracias por conectarse, que tengan una muy buena semana.